El Señor les bendiga en esta hermosa hora, hermanos. Sin más preámbulo, hermanos, quisiera invitarles a que abra la Biblia, por favor, si es tan amable, en el Evangelio de San Lucas. El Evangelio según San Lucas, su capítulo número 8, por favor. Capítulo número 8. Los versículos 43 al 48. Vamos a considerar este pasaje, hermanos, muy conocido por muchos. El Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 43 al 48. Y cuando lo tenga, puede glorificar el nombre del Señor. Voy a permitirme darle lectura a este pasaje que dice de la siguiente manera, hermanos. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Bendigamos el nombre del Señor un momento. Cierre sus ojos. Incline su rostro. Bendito Dios, creador del cielo y de la tierra. En esta hermosa hora te agradecemos por tu presencia en este lugar. Te agradecemos por todas las maravillas, lo que has hecho en nosotros, lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo. Gracias, Señor, por este tiempo de meditación de tu palabra. Ponemos en tus manos nuestras vidas y te rogamos que envíes la bendición de lo alto para cada uno de nosotros. Nos hacemos a un lado y dejamos este lugar para que tu Espíritu Santo tome el control y bendiga nuestras vidas. Te lo imploramos en el nombre todopoderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Agradecemos al pastor Roberto por esta invitación. Saludamos con mucho aprecio a nuestra hermana Lupita y a todo el liderazgo de la Iglesia del Calvario, a cada uno de nuestro hermano Jonathan. Dios te bendiga. Gracias, hermanos, por permitirnos estar aquí. Quiero también mencionar acerca de este tema que es muy importante, que lo he considerado de suma importancia. Tu crisis terminará cuando tú le busques. Tu crisis terminará cuando tú y yo le buscamos. Cuando nosotros, de acuerdo a la palabra del Señor, encontramos, amados hermanos, la prioridad importante, la prioridad de hoy en día, que es buscar a Dios. Buscar a Dios es una prioridad en este tiempo.
Vivimos tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos de sequía, como hace unos días atrás. Muchos nos preocupábamos sobre qué iba a venir o cómo iban a pasar las cosas. Pero de repente Dios envió la lluvia y se terminó la crisis. También hay tiempos de sequía espiritual, crisis de sequía espiritual en muchos lugares. En la humanidad, cada día la maldad aumenta. Las crisis, los problemas, el mundo en el que vivimos, de un momento a otro, volverá a vivir quizás alguna crisis como la pandemia. Volverá a vivir alguna crisis social. Y está profetizado la otra guerra mundial. Amados hermanos, hay crisis económicas, crisis sociales, políticas, militares. Satanás no descansa, pues anda buscando a quien devorar. Por eso es imprescindible que hoy, más que nunca, busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Que doblemos rodillas y que busquemos al Dios Todopoderoso, que desde el cielo abre sus puertas para bendecir esta humanidad, para bendecir a la iglesia, para bendecir nuestra vida, nuestra familia y terminar, hermano, con los problemas que estamos pasando, con las crisis, con las enfermedades y con todas las cosas que estemos pasando, de adversidad o de tormenta. A Él sea la honra y la gloria por siempre. No descansaremos, nos uniremos en buscar el rostro de Dios. Amados, hoy en día hay muchas familias con problemas, matrimonios con problemas. El diablo anda buscando destruir la familia que Dios había instituido. En el libro de Génesis lo encontramos. Pero hoy en día Dios dice, si me buscares de todo corazón. Oh, amado hermano, Dios puede cambiar las circunstancias. El profeta Isaías lo menciona en su capítulo 55. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. El profeta Isaías lo menciona. Buscar a Jehová mientras tú estés pasando por alguna crisis, por alguna enfermedad. Amado hermano, es imprescindible buscar a Dios. No importa que sea de madrugada, no importa que sea durante el día, a cualquier hora, amado hermano, y durante cualquier día de la semana. Hermano, dobla tu rodilla y clama al Dios Todopoderoso. Dice su palabra que de nosotros tendrá misericordia. El evangelista Mateo también lo menciona en su capítulo 7, versículos 7 al 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Por lo tanto, cuando tú oras, cuando tú buscas a Dios, hay una respuesta del cielo, hay una respuesta de ahí arriba. El Señor nos mira con sus ojos y Él no tarda en hacer descender su presencia donde hay alguien que le busca, donde hay alguien que le adora, donde hay alguien, hermano, que abre su corazón a Dios. Él no tarda en manifestarse, su presencia se hace presente y en esta mañana su presencia está aquí con nosotros. Su presencia se manifiesta a través de la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, si tú estás pasando, amado hermano, por alguna crisis, ten la confianza de que el Dios Todopoderoso hoy, hermano, tendrá algo para ti, una bendición de lo alto, una bendición, aleluya, que trascenderá, aleluya, porque Dios es tan bueno para con nosotros. Bendiga el nombre del Señor. El salmista
En su capítulo 34, versículos 4 al 6, también lo menciona. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Es una prioridad buscar a Dios en este tiempo, amados hermanos. El diablo puede hacer que las naciones del mundo entren en guerra. El diablo puede traer caos, crisis a la familia, a los matrimonios. El diablo puede traer crisis social. Algunos se enteraron que el pasado viernes, en muchas partes del mundo, en muchos aeropuertos, tuvieron que suspender. En muchos bancos se vieron afectados por una crisis cibernética. Estamos viviendo tiempos en los cuales, hermanos, tenemos que estar en continua comunicación. Tenemos que estar, hermanos, continuamente buscando de Dios y que la presencia de Dios esté con nosotros. Como dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Que la presencia de Dios, hermanos, podamos nosotros asegurarla cada día en nuestro hogar, en nuestra familia y en cada uno de nosotros. Eso va a ser una garantía de que nosotros vamos a poder salir adelante. No importa cómo se llame tu tormenta, no importa cómo se llame tu problema o tu enfermedad, el Dios Todopoderoso extenderá su mano para bendecir nuestra vida. Bendiga el nombre del Señor. El diablo puede destruir muchas cosas en este mundo y lo ha hecho, pero hay algo que él no puede destruir, y es una iglesia que ora, es una iglesia que adora, es una iglesia, amados, que se mantiene en comunión con el Dios Todopoderoso, que escudriña la palabra, que exalta y glorifica el nombre bendito del Señor, amados. Ahí no puede, ahí no cabe Dios, ahí no cabe el enemigo. Dios es, hermanos, del que se hace presente y el enemigo huye. El enemigo huye. Hace muchos años, nosotros somos de Poza Rica, Veracruz. Recuerdo que cuando nos convertimos al Evangelio, estando yo todavía en mi juventud, todavía sigo siendo joven, pero en aquellos años, mi madre un día me dijo, hijo, ¿qué crees que pasó? Y me comentaba, amados, que cuando ella estaba leyendo la Biblia, ella acostumbraba a leer la Biblia en la sala, por las tardes, a veces por la mañana. Cuando terminaba su quehacer, abría este libro negro y se ponía a leerlo. Mi madre no alcanzó a terminar la primaria. Apenas si podía leer. Y cuando ella leía, ahí empezó a mejorar la lectura. Y no dejaba de leerla, y no dejaba de escudriñar la palabra. Pero al lado de nosotros, de la casa, había una mujer que era curandera. Y un día cuando mi mamá estaba leyendo este libro, se apareció de repente. Mi madre estaba en la sala y de repente se apareció aquella mujer y le dijo unas palabras muy molesta y muy enojada. Le dijo: deje de leer ese libro porque no puedo trabajar. Amados, esas fueron todas las palabras. Se dio la media vuelta y se retiró. Cuando nosotros escudriñamos la palabra,
Esta palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esta palabra tiene vida y atrae la presencia de Dios a nosotros. Por lo tanto, no nos olvidemos de orar ni de escudriñar la palabra, porque la palabra va a traer y acarrear la presencia misma del Altísimo a nuestro hogar, a nuestra familia. Hay muchos hogares que ya dejaron la Biblia, la han dejado guardada, está empolvada, pero hay que volver otra vez a la palabra bendita del Salvador. Con esto quiero decirles que el diablo no puede hacer nada, no puede trabajar donde hay una iglesia que le adora, donde hay una iglesia que le busca. Amados, cualquiera de nosotros, si no es que todos, hemos pasado en alguna ocasión por alguna crisis. La crisis es un cambio negativo, una situación complicada, difícil, que trae inestabilidad en un proceso. Todos en algún momento hemos pasado por alguna crisis de diverso índole. Recuerdo cuando mi madre, hermanos, en una ocasión se clavó un vidrio en el pie y ella, hermanos, padecía de diabetes. Con el paso de los días, aquella herida se le infectó y pasó a ponerse muy grave el pie. Hermanos, esa herida empezó a pudrirse la carne en la parte del talón. Una abertura más o menos de este grueso. Todo lo que era el talón, hermanos, estaba con carne podrida. La llevamos al hospital, yo no estaba en la ciudad. Y en el hospital le dijeron, tenemos que amputar el pie. Tenemos que amputarle porque si no lo hacemos ahora, probablemente después tendremos que amputar toda la pierna. Y hermanos, mi madre me mandó a llamar y me dijo, hijo, no permitas que me corten el pie. No permitas que me amputen el pie. Y yo le dije, claro, hermana, claro, le dije, mamá, no te preocupes, nosotros no vamos a permitir que te amputen el pie. Los médicos insistían, pero esto puede ser grave. Pero si no quieren proceder, no aceptan, no autorizan, entonces llévensela a su casa. Nos la llevamos a nuestra casa. Los médicos solamente le quitaron la carne podrida que tenía. Cuando yo vi esa herida, hermano, se veía hasta el hueso. Hasta el hueso se veía. Libre de carne. Se veía muy preocupante la situación. Pero cuando mamá me decía, yo no quiero que me amputen el pie, yo sabía que ella estaba confiando en Dios. Y yo le dije, también confirmando, no vamos a permitir que te amputen el pie, porque confiamos en Dios. Y nos unimos en oración con la iglesia a donde asistíamos. Y nos empezamos a unirnos, a buscar a Dios. Por eso la importancia de buscar a Dios. Hoy en día más que nunca, porque las crisis van a llegar a nuestra vida por donde menos nosotros nos imaginamos. Las crisis, las enfermedades, los problemas van a llegar por detrás, por delante, por cualquier parte de nuestra vida o a nuestra familia. Cuando menos lo esperamos puede llegar una lucha, una prueba. Pero necesitamos estar siempre, hermanos, llenos de la presencia de Dios, llenos de fe, y que podamos nosotros con determinación y autoridad
hermanos, que no vamos a aceptar lo que digan los médicos, lo que diga el diablo o lo que diga la gente. Yo voy a aceptar porque la promesa de Dios es para nosotros. Las promesas están en la palabra y son para los que creen, son para los que tienen fe, son para los que han depositado toda su confianza en el Dios Todopoderoso. Le cosieron, hermanos, el pie. Le jalaron la carne porque no tenía carne de toda esa abertura que tenía. Y le lloraba, lo llevamos a la casa, mamá. Y le lloraba. Temíamos que se fuera a infectar, pero orábamos a Dios y continuamente se le hacían limpieza. Usted sabe que en tiempos de calor, una herida de esa magnitud es muy peligrosa. Depositábamos todos los días a mi mamá en las manos de Dios. A las pocas semanas, aquella herida empezó a cerrar. A los pocos meses, aquella herida empezó a formarse la carne. A los pocos meses, hermanos, aquella herida ya estaba, hermanos, cubierta nuevamente de carne. Aleluya. Y ya no hubo necesidad ni hubo peligro, hermano, de amputar, porque el Dios Todopoderoso, hermano, sigue estando con la iglesia. No importa la crisis, no importa la enfermedad por la que estás atravesando. El Dios al cual nosotros servimos, Él tiene la última respuesta. Solamente confía en Dios y entrégate completamente a Él. Algunos quizás han estado pasando por crisis. Las crisis, hermanos, a nosotros nos afectan. Crisis familiares asociadas a enfermedades o problemas de salud. Crisis financiera. Crisis emocionales, psicológicas. Crisis sociales, crisis cibernéticas como la que acabamos de mencionar, o crisis en el matrimonio. Pero Dios va a responder cuando nosotros le buscamos. La crisis termina cuando tú y yo empezamos a buscarle. La crisis termina, la crisis se va a terminar cuando tú y yo, amado hermano, nos depositamos en las manos del Salvador. Dios te va a responder. En las Sagradas Escrituras encontramos a hombres y mujeres que fueron fieles y no como aquellos, hermanos, que nunca tuvieron problemas, sino como aquellos que clamaron a Dios en medio de la crisis, que enfrentaron los mayores momentos en problemas y en días de angustia. ¿Cuántos de nosotros no hemos llorado? Porque hemos pasado por momentos difíciles. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido la carga de cuando la prueba está muy dura y sentimos que ya no podemos, y sentimos que el mundo se nos viene encima, y sentimos, y por eso muchas veces muchas personas se desaniman? Por eso muchas personas de allá del mundo optan por la puerta falsa, por el suicidio, porque no encuentran una respuesta, porque cada día les va peor. La crisis que vivía aquella mujer del flujo de sangre, el evangelista Lucas la menciona como un padecimiento, padecía. Mateo lo menciona como una enfermedad. Marcos también lo menciona como un padecimiento. Pero los tres tienen en estos pasajes paralelos grandes similitudes que quiero mencionar en esta hermosa mañana o tarde. ¿Quién era esa mujer del flujo de sangre según la Biblia? Algunos registros, como los evangelios apócrifos, identifican a esta mujer como una mujer de nombre Verónica y la hacen natural de Capernaum. En la traducción de Eusebio, él menciona que es de Cesarea de Filipos o de Orepaneas, de donde haya sido. Esta mujer encontró el milagro en Jesús. Su crisis terminó cuando fue a buscar a Jesús. El aspecto físico de esta mujer, sin duda, estaba muy anémica, porque cuando uno pierde o una persona pierde mucha sangre, se vuelve anémico, se vuelve débil.
La pérdida constante de sangre en su cuerpo la debilitaba. Y muchas veces cuando esto pasa, hay casos de tristeza, de depresión que invaden la vida de las personas. El aspecto social, por ejemplo, el aislamiento, pues la ley ceremonial indicaba que la mujer que sufriera hemorragia constante sería inmunda. Por lo tanto, la apartaban de la convivencia, de la comunidad, la apartaban de las personas, no podía estar junto a las personas. Qué difícil, hermano, lo que esta mujer estaba viviendo. Levítico nos habla de algo interesante en el capítulo 15, versículos 19 y 25. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Algunos de los síntomas más comunes de las crisis, hermanos, que a veces nosotros atravesamos, nos pueden afectar. A muchos les ha afectado las crisis, las enfermedades, los problemas, hermanos, trayendo estrés y ansiedad, tristeza, depresión, aislamiento, irritabilidad, insomnio, desorientación, desconcierto, inestabilidad emocional, frustración, por mencionar algunas. Pero Dios es tan bueno con nosotros, hermanos, que siempre su Espíritu Santo nos fortalece. Su Espíritu Santo está con nosotros cuando nosotros le buscamos, y Él nos abraza y Él nos anima a que sigamos adelante. Falta muy poco porque Cristo viene por la iglesia. Redoblemos esfuerzo y busquemos a Dios con todo nuestro corazón. No importa las crisis que estemos atravesando, Dios ha prometido en su palabra que estaría con nosotros. Dios, hermanos, es fiel a su palabra. El problema de esta mujer y de muchos cristianos es que, hermanos, a veces buscan erróneamente. Lucas 8:43 dice que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Marcos menciona algo en este pasaje: antes le iba peor. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado una crisis y de repente vamos de mal en peor? De repente todavía ni salimos de un problema cuando ya está apareciendo otro, y nuestro cuerpo resiente, la familia resiente, y a veces hasta en la iglesia también resiente. Pero déjame decirle, hermano, que a veces es por falta de conocimiento, por falta de convicciones firmes. Porque si nosotros sabemos que la respuesta está en Dios, entonces hay que buscar a Dios. Pero hay personas, hermanos, que prefieren buscar en lugares equivocados. Cuando la gente tiene crisis, deja de buscar a Dios, deja de venir a la iglesia, cometiendo el peor de los errores. Cuando uno tiene problemas, crisis o enfermedades, lo menos que podemos hacer es dejar de venir a la iglesia. Es más, nosotros deberíamos con mucha más razón venir a la iglesia, porque aquí en la iglesia, amados, ¿cuántos de nosotros no hemos venido a veces cansados? A veces ha pasado por nuestra mente: ya no voy a la iglesia porque estoy cansado, porque hemos llegado del trabajo, porque hemos llegado de hacer alguna actividad o porque se presentó alguna otra circunstancia. Pero cuando llegamos a la casa de Dios, amado, algo se transforma, porque aquí está una atmósfera, la atmósfera de la presencia de Dios, y Él lo llena todo. Él llena el vacío, Él quita el cansancio. Muchas veces cuando no tenemos ganas ni de levantar las manos, de repente el Espíritu Santo nos toma y nos llena, y empezamos a llorar y empezamos a levantar las manos, porque aquí está la presencia de Dios, dice su palabra. Aquí está la presencia de Dios. ¿Cuántos creen que Dios está aquí?
Marcos, que es un pasaje paralelo, menciona algo interesante que Lucas no lo dice, ni Mateo, pero se sobreentiende. Marcos dice en el capítulo 5, verso 27, cuando oyó hablar de Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús. Esa frase, cuando oyó hablar de Jesús, se refiere cuando cada uno de nosotros adquirimos la palabra de Dios, la recibimos. Entonces empezamos a tener conocimiento. Por eso es importante la enseñanza. Por eso es importante conocer quién es Dios, qué hace Dios y quién es el hombre y cómo trabaja el enemigo también a través de las Sagradas Escrituras. Necesitamos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando esta mujer oyó de Jesús, la fe se activó en ella. La fe se activó. La fe viene por el oír la palabra. La fe viene por el oír. Hermanos, lo que la Biblia nos dice, el conocimiento de la palabra de Dios trae sabiduría. El conocimiento de la palabra de Dios trae fe. El conocimiento de la palabra de Dios trae dirección. El conocimiento de la palabra de Dios y el escuchar la palabra, hermanos, viene a traer la verdad del evangelio. Viene a traer una verdad, hermanos, de que nosotros tan solo con que depositemos nuestra confianza en Dios y confiemos en el Todopoderoso, Él puede hacer grandes cosas. Se acciona con la fe, se acciona con la búsqueda, se acciona con la búsqueda del Señor, hermanos. Mire, quiero decirle algo. Dios no está donde hay una necesidad. Porque si Dios estuviera donde hay una necesidad, estuviera en África, estuviera en los países pobres, pero Dios, donde se hace presente, es cuando alguien le busca. Y cuando alguien le busca con fe, entonces Él empieza a manifestarse. Cuando alguien, hermanos, tiene una necesidad y no busca a Dios, por azares del destino no va a ser sana o no va a salir de la crisis. Pero cuando alguien con fe busca a Dios, eso toca el corazón de Dios. La Biblia dice que después de que aquella mujer escuchó hablar de Jesús, esta mujer quizás también empezó a indagar y a investigar, porque hay una frase que dice: si tan solo tocare el borde de su manto. Esa frase no está de más. Esa frase trae una enseñanza muy importante. Si tan solo tocare el borde de su manto. ¿Por qué no dijo si tan solo lo tocare o si ella me tocara a mí? La Biblia dice, acabamos de leerlo, que ella no podía tocar a alguien porque si lo tocaba se volvía inmundo. Por lo tanto, en teoría ella no podía acercarse a un israelita, a un judío, porque lo convertiría en inmundo. Entonces quizás ella empezó a meditar, ¿cómo voy a poder acercarme? Porque yo he escuchado de Jesús. Yo he escuchado que Él ha sanado a muchos enfermos. Yo he escuchado que Él ha ayudado a muchos necesitados. Yo he escuchado que Él, hermano, tiene la respuesta para mi problema. Yo lo he escuchado y esa palabra, hermano, la atesoró en su corazón y se armó de fe y de confianza.
Y quizás empezó a investigar y a indagar y a preguntar a alguien. No lo dice la palabra, pero posiblemente. ¿Cómo me voy a poder acercar al Maestro? ¿Cómo me voy a poder acercar al Señor? Si yo tan solo lo tocare, lo voy a volver inmundo. Pero la Biblia nos habla en Deuteronomio 22:12. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. El borde del manto de Jesús tiene un significado. El significado de tocar el borde de su manto. Los judíos interpretaban al sol de justicia con el Mesías. Y ahí en el borde de su manto estaba, hermanos, la palabra hebrea kanaf, que se utiliza en Deuteronomio 22:12 para referirse a las puntas o al borde del manto de Jesús, donde se encontraban los flecos trenzados. Palabra del hebreo tisin, que significa ala. Ala es un símbolo de seguridad y de refugio. Entonces ella indagó, preguntó a alguien con conocimiento de las costumbres judaicas acerca de la vestimenta. El Salmo 91, versículo 2 al 4 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Que dice, con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estará seguro. Debajo de las alas estará seguro. Escudo y alarga es tu verdad. Por eso esta mujer, hermano, pensó y dijo: entonces me puedo acercar. Y si tan solo toco el borde de su manto, voy a ser sana. Me puedo acercar a Dios. Me puedo acercar a Jesús si tan solo tocare el borde de su manto. Ella dijo: no importa que haya una multitud, no importa que haya mucha gente, no importa que yo venga cansada, débil, agobiada, con estrés y con toda la fatiga del mundo, yo voy a llegar a donde está Jesús, porque yo quiero que Él me sane, porque yo quiero que mi crisis termine, porque yo quiero que Él haga un milagro en mi vida. Cuando tú buscas a Dios con determinación, Dios, aleluya, se complace en bendecirte. La palabra hebrea kanaf precisamente está ahí en el borde del manto de Jesús. Tomarse del kanaf o borde del manto de Jesús era tomarse del tesit o los flecos trenzados que se encontraban en el borde. Luego entonces Jesús sanaba, hermanos, con el borde de su manto, con el tesit, con la finalidad de dar un mensaje de gran importancia acerca de su posición como Redentor y Mesías esperado por el pueblo judío. En otras palabras, lo que quiero decirte es que cuando ella indagó y preguntó y alguien la asesoró y le dijo de quién estaba hablando, a quién se refería Jesús y cómo ella podía acercarse a Jesús, hermano, también, hermanos, le dijeron que Él era el Mesías, que Él era el Redentor, de acuerdo a la vestimenta o el significado, hermano, del manto de Jesús. Ella decía: el sol de justicia, Malaquías, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Por eso el Salmo 91 y cada una de las citas que le acabo de leer: el sol de justicia se extenderá, extendiendo tus alas para protegerte y para traerte sanidad y para traer la salvación que tu familia o tú necesitas. Bendiga el nombre del Señor. El sol de justicia es el título para el Mesías. El sol de justicia vendría con sanidad a través de las alas. Por eso el salmista se atreve a decirlo de esta manera. La palabra hebrea aquí en este versículo, hermanos, es marpé. Marpé significa sanidad. Y la palabra hebrea aquí como alas
es canaf, que significa también el borde del manto, que era el manto de Jesús, que él andaba cuando andaba en la sinagoga, hermanos, predicando el evangelio aquí en la tierra. Y su referencia, hermanos, lo encuentra ahí en las Sagradas Escrituras. Lo que quiero decirle en esta hora es de que la fe de esta mujer demostró que ella creía en Jesús, que ella creía que ese Jesús que iba caminando era el Mesías prometido para los judíos, pero que no solamente era el Mesías prometido para los judíos, sino que era también el Salvador del mundo, el que vino a redimir a toda la humanidad cuando fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Eso era lo que significaba. Por eso ella se abalanzó, no importando que hubiera una multitud. Ella decía: yo tengo que llegar donde está Jesús, yo tengo que llegar ahí donde está Él, y si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Es una determinación, es la determinación de una mujer llena de fe. Cuando hay alguien, hermano, lleno de fe, nace dentro de nosotros el servir a Dios sin importar nada. Cuando uno está lleno de fe y tiene conciencia de que Dios es el Rey de reyes, el Señor de señores, el Creador de los cielos, y el que viene por la iglesia, de un momento a otro sucederá el arrebatamiento, el rapto. Cuando nosotros tenemos bien consciente todo eso y estamos llenos de fe, entonces, hermanos, nos podemos levantar con determinación, nos podemos levantar con autoridad, como cuando Pedro fue lleno con el Espíritu Santo. Usted y yo sabemos quién era Pedro. Pedro lo negó 3 veces, pero cuando vino el Espíritu Santo sobre él y la gente decía: están llenos de mosto, porque estaban siendo bautizados con el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, Pedro se levantó con los 11 diciendo: esto no es mosto, esto no es que estén embriagados, esto es el cumplimiento de la palabra profética, hermano, de que en los postreros días iba a venir el Espíritu Santo y sería derramado sobre toda carne. Y en la actualidad el Espíritu Santo todavía se sigue derramando y llenando cada una de las vidas que le busca con todo el corazón. Esta palabra, hermanos, que encontramos nosotros en este pasaje nos indica que esta mujer del flujo de sangre actuó con determinación después de escuchar quién era Jesús. Después de saber que el que estaba ahí, a quien ella tenía que acercarse y que podía sanarla, ella actuó con determinación. Ya había gastado todo con los médicos. Antes, dice Marcos, le iba peor. Imagínense a esta mujer día con día llorando porque la gente la menospreciaba. Día con día aislada de la gente, de su familia, sola. La soledad es tremenda. Agobiada por todo eso. Quizás cayó en depresión muchas veces. Pero cuando se presentó alguien en aquel lugar que se llamaba Jesús, porque Jesús se hizo famoso. Jesús se hizo famoso en aquel tiempo, en aquellos lugares. La gente hablaba mucho de Jesús. Y mucha gente que tenía fe se convertían. Algo que me llama la atención, amados hermanos, es de que la Biblia nos dice que mucha gente tocaba el borde, no solo la mujer de sangre, el flujo de sangre, sino que muchos enfermos tocaban el borde del manto de Jesús y eran sanados. Esto nos da a entender que las personas empezaron a tener una idea clara de que el Mesías prometido era Él, de que el sol de justicia estaba ahí ahora con ellos. Y que la palabra hebrea marqué, que significa sanidad, ahora había llegado la sanidad a sus vidas.
Ahora las crisis por las que estaban pasando de enfermedad se habían terminado por la llegada de Jesús y buscaban, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y hoy en día muchos de nosotros, hermanos, necesitamos, si tan solo tocáramos el borde de su manto. Lo que quiero decirle es de que si tan solo nos volvemos a Dios, Él se volverá a nosotros, dice la palabra. Si la persona, hermano, se vuelven a Dios, Dios se volverá a las personas. El tiempo de tu crisis, quiero decirte con esto último, tiene fecha de caducidad. El tiempo de tu crisis tiene fecha de caducidad. Hay crisis que duran muchos años. Crisis familiares, crisis de enfermedad, crisis de muchos índoles. Pero quiero decirle una anécdota. Hace muchos años, cuando yo recién me había convertido, tenía pocos años en el Evangelio, y el pastor en la iglesia donde nacimos, la iglesia del Jordán, en Poza Rica, Veracruz, el pastor nos tuvo la confianza de dar clases en la escuela dominical. Yo decía, pero ¿cómo voy a dar clases yo si soy muy joven? Y los adultos ya están casados, ya tienen experiencia. Pero me dijo, no, quiero que tú des la enseñanza de la escuela para los adultos en la escuela dominical. Y empezamos a dar las clases. Yo soy muy atrevido. Y estábamos hablando de temas de mucha importancia en esa clase de escuela dominical para adultos. Y recuerdo que de acuerdo a la temática que estábamos llevando, les propuse a los hermanos, al grupo de hermanos que estábamos ahí dándoles la clase, le dije, hermanos, por lo menos 1 o 2 de ustedes, cada semana, se van a preparar y van a dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Pensé que iban a negarse porque algunos a veces tienen pena o vergüenza a pasar al frente y hablar. Pero una de esas semanas, una hermana me dijo, hermano, yo quiero compartir mi testimonio para fortalecer la fe de este grupo de hermanos. Y yo le dije, claro que sí, hermana, adelante. Y aquella hermana empezó a contar una historia que me conmovió. Ella decía, hace años, mi marido me abandonó. Hace algunos años mi marido me abandonó y se fue y me dejó sola con mis hijos pequeños. Y empecé a entrar en una crisis. Empecé a entrar en una crisis económica. Empecé a entrar en una crisis, hermanos, de estrés, porque no tenía trabajo. ¿Cómo iba a mantener a mis hijos? Pero semanas antes, unas hermanas de la iglesia habían ido a visitarla y le habían invitado a venir a la iglesia. Y le decían, vamos a la iglesia. Y ella decía, no. Después de que pasa esto, de que su marido la abandona, ella se acuerda de las hermanas y llega un día a la iglesia. Ella nos contaba que empezó a asistir a la iglesia, entregó su vida a Cristo. Y sus hijos se convirtieron, el Señor empezó a proveer. Ella empezó a salir de su crisis. Con el paso de los años, un día, alguien tocó a la puerta. Habían pasado varios años. Y alguien tocó a la puerta de su casa. Le dijo a uno de sus hijos, ve a ver quién es. Pero ninguno de sus hijos fue. Entonces ella tuvo que dejar la cocina, lo que estaba haciendo, y fue a la puerta. Y al abrir la puerta, delante de sus ojos estaba aquel hombre que le había abandonado años atrás. Aquel hombre le dijo, perdóname, he venido para pedirte perdón, he regresado para pedirte perdón. Aquella mujer se estaba estática porque no daba crédito a lo que estaba viendo. Pero no solo eso. No solamente había regresado a su casa,
sino que también aquel hombre le dijo: he encontrado a Cristo y me ha cambiado. He encontrado al Salvador y ha cambiado mi vida. Aquella mujer lloró de alegría, porque cuando Cristo llega al hogar, todo lo cambia. Cuando Cristo llega a la familia, todo lo cambia. Cuando Cristo está en la familia, cuando Cristo está en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, cuando la presencia de Dios está con nosotros, hermano, suceden cosas grandes y maravillosas. Suceden cosas grandes y poderosas. Cuando el pueblo de Israel, con eso termino, estuvo esclavizado por 430 años en Egipto, por su rebeldía, por su maldad o su pecado. Hasta después de todo ese tiempo, empezaron a buscar a Dios. Y dice la Biblia en Génesis que clamaron a Jehová y Dios escuchó su clamor. Dios escuchó su clamor. Y dice en la Biblia, en el libro de Génesis, que con mano poderosa los sacó de la esclavitud de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Hoy la mano poderosa del Señor se sigue extendiendo para todo aquel que le busca, para todo aquel que está atravesando una crisis hoy en día, una enfermedad, un problema, una necesidad, o está atravesando una tormenta. La mano poderosa de Dios se sigue extendiendo para sus hijos. No importa cuál es la situación que tú estás pasando, pero yo quiero en esta hora pedirle que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración en esta hora. Las personas que nos están escuchando en la transmisión, si tienes una necesidad o estás atravesando una crisis, dile al Señor en esta hora que Él toque tu vida. Yo quiero hacer una oración especial por las familias. ¿Quieres venir con tu familia? ¿Quieres pasar unos momentos aquí al altar con tu familia? Quizás ahorita no estás pasando por crisis.